A propósito del proyecto de presupuesto para el año 2024, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, emitió unas declaraciones que concitaron la atención de la opinión pública nacional y en especial de los expertos, de los economistas, de los analistas. Jochi Vicente señaló que el país en los últimos 3 años se encaminaba a la mayor y mejor consolidación fiscal. Digámoslo en español, de manera más sencilla, que los ingresos obtenidos por el gobierno se acercan cada vez más a los egresos. Ustedes saben que los egresos, los gastos del gobierno superan los ingresos, generando lo que se denomina déficit fiscal. Entonces, él demuestra en esas declaraciones que ese déficit fiscal ha sido decreciente. No es que ha desaparecido, y falta mucho para que desaparezca ese déficit fiscal, que el gobierno, para cubrirlo, tiene que endeudarse anualmente, cubrir ese déficit con endeudamiento. Un dato que salta a la vista del proyecto de presupuesto 2024 es que de cada 100 pesos que va a ingresar a la economía dominicana, tenemos que buscar 23 pesos para pagar intereses. Este es un dato un poco preocupante. Pero el otro aspecto que llamó la atención de las declaraciones de Jochi, más que meternos en las cifras, que hasta son difíciles de pronunciar, de las cifras de más de 1 billón en el caso de los ingresos y los egresos, es que decía que todo parece indicar que el país va a tener, que el gobierno va a tener que ir disminuyendo las exenciones. Las exenciones tienen otro nombre técnico que es el gasto fiscal, el sacrificio fiscal, es decir, el dinero que el gobierno tiene que erogar, que tiene que desembolsar para beneficiar a determinados sectores. Ahí están las exenciones, ahí están las exoneraciones, ahí están los subsidios. El monto para el año, aquí sí voy a decir el monto para el año 2023, estimado, porque todavía no ha terminado el año 2023, de todo ese gasto tributario, se estima entre 110.000 y 120 millones. Muy alto. Sin embargo, el déficit estimado para el 24 es de 231.312. Es decir... Más del 50%. Sí, es decir, que si tú eliminaras el gasto tributario... Es decir, las exenciones. Las exenciones, las exoneraciones y los incentivos, con eso tú cubrirías el déficit fiscal y sobraría mucho dinero. Quiero decir algo sobre eso. Las exenciones no se pueden eliminar de golpes, sino lo que hay que hacer es un estudio para ver cuáles se pueden eliminar, cuáles se pueden disminuir y cuáles deben permanecer. Las exenciones fue para tratar de estimular determinados sectores económicos. El área del turismo, por ejemplo, recibió muchas exenciones, pero hay áreas ya que no necesitan... Zona franca. Que no necesitan esas exenciones. Entonces hay que hacer una evaluación, un estudio riguroso sobre eso, no que a mí se me ocurre quitar aquí o allá, no. Eso tiene que ser en base a un estudio. Pero todo eso nos remite a un pacto fiscal, es decir, a una reforma fiscal. La presión tributaria nuestra es muy baja, 13, 14% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo está en América Latina, Radamés? Mucho más alta. Algo más de 20. Más de 20. 23%, Exacto, más o menos. Es decir, nosotros somos de los países de América Latina con la más baja presión fiscal. Otro elemento es lo que tiene que ver con la deuda.
en un escenario internacional como actual, el endeudamiento es inevitable. Es más, los organismos financieros internacionales lo están justificando, porque es que hemos tenido un escenario internacional muy desfavorable, la pandemia, la guerra de Ucrania, y ojalá que ahora este tema de Israel y los palestinos no nos cree algunos elementos más desfavorables aún. Entonces, en ese escenario es inevitable el endeudamiento externo para cubrir parte del déficit, aunque evidentemente la consolidación fiscal de que habla Jochi Vicente ayuda a que el endeudamiento, las tasas de interés puedan ser reducidas por los organismos financieros internacionales. Sobre todo si el país sigue mejorando su calificación de riesgo. Su calificación de riesgo podría disminuir la tasa de interés, como muy bien lo afirmó el propio Jochi Vicente en un momento determinado. Exacto. Entonces, es evidente que la estabilidad macroeconómica es clave y eso tiene un impacto en la estabilidad política también. Tú hablabas, Radamés, del endeudamiento. El nivel de endeudamiento estimado para ese déficit que se va a tener en el próximo año sobrepasa los 4.000 millones de dólares. Es más o menos el promedio de los últimos años, de los últimos, digamos, 8 años. El país ha tenido un endeudamiento hay algo aproximado de 4.000, 5.000 millones. Tú como economista que pocas personas le gusta abordar, pero que los Jochi lo abordó también, es el tema de manera populista. Vamos a darle un 10% a los ayuntamientos, un 4% de educación. Y entonces, dice él, si se aplicaran la ley, aquí no hubiese dinero para nada. Sencillamente no se aplica, los gobiernos no han podido aplicar el 10%. Pero viste lo que dijimos, un 23% para pagar intereses. Exactamente. Entonces, súmale a eso, todos esos por ciento. Es más, yo voy a decir algo que parece una mala palabra, pero como no soy candidato a nada, ni estoy buscando votos, sino mi pensamiento es libre, el 4% del Producto Interno Bruto no se manejó bien. Es decir, no se podía pasar de 1.8 del PIB en el 2012 a un 4%, más del doble en el 2013. Es decir, se duplicó la asignación educativa. Eso debió haberse hecho escalonadamente, gradualmente. Por eso vimos cómo educación ha sido, a pesar de la enorme cantidad de dinero en educación, la calidad de la educación no ha mejorado. Que hay que decir que para el presupuesto 2024, el monto asignado casi va a llegar a los 300.000 millones de pesos. Solo a educación. Solo a educación. Sí. Bueno, señores, el próximo domingo, Radamés García, Luis Felipe Taveras Mercedes, Agustín González, estaremos de nuevo con ustedes.